Lo va a fusilar a Rossi. Meta gas Trota. Allí va Trota, dale gas, llegó Trota. ¡Gol! Ganándole al Milan en el Estadio Nacional de Tokio, asegurando la pelota Vélez. Qué buena jugada, la querían jugar para Flores, era desde el piso Bastera. Vamos a usar, va al penal, va al penal, va al penal. A ver, Turco, pégale Turco, lo grito, gol, gol, golazo. Hola, muy buenos días, queridos oyentes de Espacio Radio. Estamos con otro programa de historias de cancha, como cada semana, hablando de lo que sucedió en algún momento de algún futbolista requerido, de algún club. En este caso, en el día de hoy, que hablamos de lo que sucedió hace 30 años, que fue lo que Vélez Sarsfield conquistó su primera Copa Intercontinental, nada menos y nada más. Pero como historia de cancha, vamos a referir a un, digamos, primer ídolo que tuvo el club de Liniers. Nos referimos a Norberto Conde. Norberto Conde fue un futbolista de la década del 50, empezó también en los finales del 40 en el club de Sarsfield y llegó al seleccionado nacional por su calidad de juego. Y en 1955, cuando se estaba jugando el Sudamericano de Chile, que fue obtenido por la selección argentina, que tenía un equipo brillante, la selección argentina estaba jugando contra Uruguay y le estaba ganando el partido por 5 tantos contra 1, con goles de Micheli, de La Bruna y Grillo. Y en la mitad del segundo tiempo, el técnico, don Guillermo Stabile, produce un cambio sacando a Ángel Labruna y entra Norberto Conde en su lugar. La estadía de este futbolista no llegó a los 30 segundos, ya que llegó a la mitad de la cancha y de pronto recibió un puñetazo de Matías González que lo dejó nocaut. El árbitro, que vio la situación, expulsó al jugador uruguayo y Norberto Conde salió en camilla totalmente groggy y ahí volvió a retomar el puesto Ángel Labruna. ¿Qué fue lo que sucedió para que este hombre no durara nada más que segundos en la cancha? Bueno, el tema, según los dichos, digo porque después se aclara, es que llegó a la mitad de la cancha, lo enfrenta a Matías González, que había sido campeón del mundo en 1950 con la selección uruguaya, un hombre fuertísimo, un defensor muy aguerrido, y le dice: señor, ¿cómo va el partido? Y este, sin mediar palabra, le aplicó un puñetazo que lo noqueó. Después Conde dice que lo quería buscar a González para que desmienta esto, ya que él no le había dicho nada, y unos años después, el mismo Matías González le confesó, allá por 1958, de que sí, él estaba molesto porque entre Borello y Labruna lo cargaban mucho porque lo estaban goleando, y que por eso cuando lo vio a un pibe que entraba, se dio vuelta creyendo que le estaba diciendo algo y lo golpeó. Eso fue lo que sucedió una tarde de 1955 en Santiago de Chile, con este ídolo de Vélez Sarsfield, uno de los primeros y gran ídolo del equipo de Liniers. Y esta fue nuestra última historia de cancha. Hola Jorge, un gusto saludarte. Te habla Juan Carlos Morales desde Mar del Plata. Y quería participar del programa porque ustedes están hablando de un momento muy particular del fútbol argentino y de un equipo que hizo historia, el Vélez de Carlos Bianchi. Porque Vélez fue campeón de América en el 94 en tierra paulista, en la cancha donde el San Pablo era local y es local, el San Pablo que venía en el 93 de ganar la Libertadores y que tuvo que resignarse por penales frente al equipo de Carlos. Fue Chilaverde fundamental
porque ganó Vélez por penales y en las intervenciones del paraguayo estuvo una de las claves. Y curiosamente Pompey, que marcó el penal decisivo y que no había sido titular, lo fue en el partido que ustedes recuerdan, Vélez 2, Milán 0 en el 94 en Tokio. Pompey y Sotomayor fueron las novedades de ese Vélez con respecto al equipo que ganó la Libertadores de América, porque a Sotomayor lo había sustituido Pellegrino con la postura táctica de Bianchi para ese partido en San Pablo. Vélez entonces con una dupla que hizo historia, Carlos Bianchi como técnico y mi amigo Julio Santella como preparador físico. Les quiero recordar también que Julio Santella se sumó a Carlos Bianchi en una etapa muy promisoria en Vélez, que arrancó en el 93, que se prolongó en el 94, luego se fueron a Europa, al Roma de Italia, y volvieron para formar en Boca una dupla inolvidable, porque curiosamente tanto Carlos como Julio estuvieron presentes en el gran triunfo de Boca frente al Real Madrid en una final intercontinental y también en Tokio. Abrazo grande, buen año. Hola gente, acá por este amigo que hace este gran programa, Jorge Martí, Historia de Cancha, me presento, soy Daniel de Benedetto, el editor del diario El Fortinero, que hace 25 años que está en la cancha, y bueno, tengo el placer de hablar en este programa de los 30 años o el 30 aniversario de Vélez campeón del mundo. Y bueno, le agradezco a Jorge Martí esta posibilidad que me da para que la gente se entere un poquito cómo fue la historia de esta proeza que hizo Vélez Sarsfield de salir campeón del mundo contra un poderoso en Japón el 1 de diciembre de 1994. Bueno, ese día Vélez Sarsfield salió a la cancha para hacer un poquito cómo fue ese partido, ¿no? Después voy a contar un poquito las historias que pasaron un poquito antes del partido. Pero ese día Vélez Sarsfield salió a la cancha con Chilaver en el arco, Almandós, Trota, Sotomayor y Cardoso, el Pepe Basualdo, el negro Marcelo Gómez, Cristian Bacedas y Roberto Pompey, y adelante esa dupla terrible que eran el turco Omar Asad y José el Turu Flores. Y enfrente tenían al Milan, al poderoso Milan de Fabio Capello, porque Vélez Sarsfield, todos sabían que el técnico era el virrey de Liniers, Carlitos Bianchi. Pero Milan no lo tenía muy ubicado a Vélez Sarsfield. El Milan venía de ganarle 4-0 al Barcelona. Y bueno, en la final de la Champions. Y era un Milan súper poderoso. Pero bueno, Vélez Sarsfield hizo una historia grande ese día contra un equipo del Milan que salió a la cancha con Rossi al arco, Tossati, Franco Baresi, Costa Curta y Maldini. Escuchen bien los nombres, ¿no? Albertini, De Salí, Donadoni y Boban. Y adelante, Sasicevic y Massaro. Era la selección mundial el Milan. Pero bueno, se encontró con este Vélez Sarsfield, que todos los hinchas de Vélez teníamos fe en el equipo, pero vamos a ser sinceros, hizo un partido brillante Vélez ese día. Y bueno, jugó contra un club poderoso y sacó a flote todo ese espíritu ganador que tenía este equipo de la mano de Carlitos Bianchi. Los goles los hicieron Trota a los 5 minutos del segundo tiempo de penal, un penal que le hicieron al Turu Flores, y el Turco Asán en una jugada inolvidable que en una pelota que tiran para atrás, Costa Curta le queda corta, el Turco la corrió y bueno, se la robó antes que llegue al arquero y de una posición imposible hizo un gol que bueno, no lo vamos a olvidar más. Pero lo lindo de contar de esta historia, de este gran equipo, ¿no? Que lo que pasó antes del partido. Vélez Sarsfield llega allá a Japón, lógicamente como un equipo desconocido totalmente, no tenía un arraigo mundial Vélez Sarsfield en ese momento, y Milan medio que subestimó a ese Vélez Sarsfield, no lo tenía registrado. Y muchas de las anécdotas que se cuentan antes, por ejemplo, esta anécdota me la contó Carlitos Bianchi y el turco Omar Asad. Para hacer sentir la presencia
de varios jugadores de Vélez, Carlitos Bianchi le dijo al Turco Asá: escúchame, Turco, la primera que te enfrentás a Baresi, a Franco Baresi, estamos hablando de un 6, de un nivel sublime y un capo del fútbol mundial, ¿no? En ese momento. Le dice: hacele sentir tu presencia. Bueno, entonces el Turco, primer pelota, tiene una pelota larga, la pelota se va afuera. ¿Y el Turco qué hace? Siguió corriendo y Franco Baresi levantó la mano, que la pelota se iba afuera, y se lo llevó por delante, lo tiró 2 metros. Le pegó un topetazo 2 metros y lo llevó afuera de la cancha. Y Baresi lo miraba con una cara: está loco este tipo. O sea, y el Turco lo miró con una cara de que la próxima te parto en 4. Ese era el espíritu. No con eso hay que decir que estaba bien, pero como para hacerle sentir que no se le iba a hacer fácil el partido. Bueno, y Vélez tuvo la suerte que ese día Chilaver hizo un partido extraordinario, tapó 4 o 5 pelotas cuando decían: no, Chilaver te ganaba los partidos que pateaba los tiros libres. No, Chilaver era un arquerazo. Empecemos por ahí. Después se dio de que empezó a patear los tiros libres, los penales, también por una cosa accidental, que Trota se había lesionado el último partido con Estudiantes en el 93, y ahí empieza a patear los penales de Chilaver, si no los pateaba Roberto Trota, o los tiros libres. Y bueno, jugó un partido espectacular, la defensa fue brillante, bueno, todo el equipo jugó un partido bárbaro. Es más, faltando 5 minutos, expulsaron a Costa Curta, que ya, viste, no le cabía ninguna. Vélez lo estaba medio haciendo un toque, ganándole 2-0 en el estadio de Japón, ¿no? Así que fue un día espectacular. Esto fue un día 1 de diciembre, como dije, de 1994, a las 7 de la mañana. El partido terminó solo a las 9 de la mañana. Yo tuve la suerte de estar con mi hijo más chico. No pude viajar por una cuestión de presupuesto, ¿no? Fui a verlo al Morumbí cuando salió campeón de América con el San Pablo, pero ya ir a Japón era un montón de plata y bueno, soy sincero, no la tenía, pero lo disfruté con mi hijo, lo fuimos a ver a Vélez, que habían puesto una pantalla gigante y bueno, ahí vimos y estuvimos festejando. Ya veníamos del Campeonato de América, que pienso que fue el logro más sublime que tuvo Vélez a nivel de explosión del club, ¿no? Porque Vélez nunca había salido campeón de América, fue una cosa que se dio muy rápido y con rivales súper poderosos, porque en esa Copa Libertadores había jugado contra el Palmeiras, contra el Cruzeiro de Ronaldo, contra Boca Juniors de Menotti. Salió primero en ese grupo, que era el grupo de la muerte. Vélez salió primero y después le ganó al Jurro en Barranquilla, el equipo que jugaba Valderrama, por decir alguno. Juega contra San Pablo, bicampeón de América, iba por el tetracampeonato. Le gana acá, Vélez Sarsfield va allá y no solo estaba ante 100.000 personas, tenía que mantener un 1-0 que no parecía medio corto. Y bueno, le gana 1-0 San Pablo, Vélez se defendió, hizo la lógica, aguantó el partido y después en los penales aparecieron los jugadores de Vélez que hicieron los goles clave y apareció Chilaver, un monstruo que atajó 2 penales claves. Y bueno, y eso le dio la posibilidad de ir a jugar este partido con el Milan el 1 de diciembre. Ante todo el pueblo futbolero mundial en contra, y creo que había apuestas que eran, por decir 100-1, que Vélez Sarsfield no tenía posibilidad. Vélez le ganó al Milan. Fue una historia maravillosa de un equipo que, bueno, creo que va a quedar en la gran historia del fútbol argentino, debido a que tuvo no solo grandes jugadores, sino que tuvo un cuerpo técnico y una dirigencia en ese momento que también estaba toda unida y hizo todo un combo para que el equipo salga campeón del mundo. Bueno, espero que esta historia le haya gustado, esta historia de cancha para este gran programa de Jorge Martí, un gran amigo al que aprecio mucho. Y bueno, sigan disfrutando de esta historia, de este 30 aniversario del Club Atlético Vélez Sarsfield. Un gusto de haber estado hablando en este hermoso programa. Gracias. Soy Esteban Beckerman, periodista, docente de historia del fútbol y amante de todo lo que tiene que ver con el pasado de este deporte.
pero además soy hincha de Vélez y también en su momento cubrí mucho las inferiores de Vélez y después también la primera, ¿no? Esto justamente me permite recordar algo que hice cuando estaba trabajando en la revista Goles, que fue un momento muy particular de mi carrera, de mi vida profesional, digamos, pero también de mi vida como hincha, ¿no? Porque estaba con la misión, digamos, de preparar una nota sobre la intimidad del plantel de cara a la posibilidad de que Goles publicara una edición especial si Vélez salía campeón del mundo en Japón, ¿no? Y bueno, eso obviamente yo lo tenía que escribir antes, ¿no? Lo tenía que dejar listo para el caso de que Vélez ganara esa final contra el Milan. Y si la ganaba, lo iban a publicar, y si no, bueno, se vería. Pero en definitiva, fui, digamos, para hacer la nota al Hotel El Conquistador, donde Vélez concentraba, en la calle Suipacha. Se dio la casualidad de que el hotel tuviera ese nombre, ¿no? Y de que Bianchi, cada vez que uno le preguntaba qué quería de sus equipos, justamente dijera siempre que él quería un equipo conquistador, ¿no? Esto me lo dijo a mí una vez en la concentración del predio de la AFA de Seiza, también mientras Vélez concentraba ahí, de cara al final o a la etapa final de la Copa Libertadores del 94, porque se estaba jugando el Mundial de ese año, y bueno, con el predio vacío, la AFA se lo prestó a Vélez para que concentrara ahí durante el Mundial, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del Vélez campeón intercontinental, del Vélez campeón del mundo, y entonces vuelvo a esa noche en la que, faltando muy poquito, no recuerdo si no fue directamente la noche anterior a que el equipo tomara el vuelo hacia Japón, pero debe haber sido, si no, 1 o 2 noches antes, ¿no? Y fui ahí al Hotel El Conquistador, y claro, hoy en día uno podría imaginarse que un hotel donde concentra un equipo que va a jugar una final de la Copa Intercontinental estaría lleno de periodistas, ¿no? O de gente de medios partidarios, bueno, amigotes, representantes, en definitiva, un mundo de personas ahí, junto con los jugadores, palpitando esas horas previas al partido. Bueno, créanme que no había absolutamente nadie más que los jugadores y yo. O sea, en el lobby del hotel estaban los jugadores charlando, ¿no? Tomando algo o simplemente, digamos, divirtiéndose un poco entre ellos. Y llegué y bueno, así, sin ningún problema, sin ningún jefe de prensa o encargado que me impidiera el acceso, ni mucho menos, como a mí ya además me conocían los jugadores por todas las notas que venía haciendo con ellos, ¿no? En algunos casos desde que estaban en inferiores. Bueno, empecé a charlar ahí con el grupo, como si fuera uno más. De hecho, bueno, de entrada tuve que sortear una pequeña barrera, porque el capitán Roberto Trota estaba un poco molesto por un chimento que había salido publicado en la revista y que lo había dejado un poco mal parado a él, respecto del tema de los premios, ¿no? De que, bueno, Trota era el que negociaba, pero Chilaver le pasaba letra. Y bueno, eso no le había gustado a Trota, ¿no? Que saliera eso publicado. Y tuve que mentir un poquito porque, bueno, lo confieso, el chimento lo había publicado yo. Que, bueno, recibí esa información de la mano de un informante de esos que uno tiene, ¿no? Un amigo muy querido por mí, que además es padrino de mis hijos. Y bueno, había publicado yo eso, pero le tuve que decir a Trota que no, que cómo se imaginaba él que yo podía haber publicado eso. Perdón, Roberto, pero fui yo, y bueno, tuve que decirle que no, que había sido otro, ¿no? El que había sacado eso, y bueno, tuve que mandar un poco en cana, como se dice, a un compañero, un jefe en realidad, que igualmente
yo sabía que iba a entender la situación llegado el caso, ¿no? Tampoco era motivo de que Trota le quisiera hacer nada a ese jefe, fue un chimento, digamos así. Pero bueno, en definitiva, una vez aclarado ese tema, me senté ahí con los jugadores, como uno más del grupo, y empecé a hacerles preguntas, ¿no? Respecto de cuáles eran los apodos con los que se llamaban, ¿no? Bueno, cuestiones que hacían justamente a la intimidad del grupo, ¿no? Quién era, por ejemplo, el más dormilón, el que más comía, ese tipo de cosas que salían publicadas normalmente en ese tipo de notas que se hacían sobre la intimidad de un plantel, con vistas a la publicación de algún suplemento o edición especial de una revista, ¿no? Y bueno, la verdad es que pude hacer la nota en un clima de, digamos, mucha algarabía, digamos, entre los jugadores, porque se cargaban entre ellos, ¿no? Al preguntarles yo ese tipo de cosas, competían un poco a ver quiénes eran los que más iban a quedar deschavados en la nota, un poco como los que por ahí más comían, ¿no? Y demás, aunque no era fácil intuirlo tampoco, ¿no? No era difícil, digo, intuirlo, ¿no? Porque, bueno, ya viendo el peso de algunos jugadores, uno se daba cuenta de cuáles podían ser. Pero, en definitiva, muy lindo, digamos, cómo los jugadores se prestaron a este jueguito. Y además tuve también la suerte de que el profe Santella había sido profesor mío en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, en la materia fútbol. Entonces también me pude quedar charlando con él para que me ayudara un poquito con esta nota. Y una de las cosas que más me acuerdo también fue que llegó a tal punto el nivel de intimidad de la charla, ¿no? Que en algún momento con el Pacha Cardoso empezamos a hablar respecto de la emoción que le provocaba a él llegar a su casa y ver a su hijo recién nacido o muy chiquito todavía, que lo saludaba cuando él llegaba, ¿no? Y preguntando a mí si ya era padre, yo le decía que no, obviamente, porque yo tenía 21 años, no, 22. Y bueno, y me decía, no, ya vas a ver lo que se siente, ¿no? Y al borde del llanto prácticamente, de la emoción, ¿no? El Pacha, recordando esos momentos así en los que su hijo lo recibía en la casa. Y bueno, por suerte Vélez salió campeón del mundo, la nota fue publicada en esa edición especial de la revista Goles, está disponible para quienes la quieran ver, se pueden contactar conmigo si quieren, la voy a publicar también en mi cuenta de Twitter que es @historia de Vélez, y bueno, un recuerdo realmente hermoso, y una medallita que me llevo a la tumba, ¿no? Haber podido publicar esa nota en la revista Goles respecto de la intimidad del plantel, del mejor plantel de la historia de Vélez Sarsfield, seguramente.